Desde aquel plantel de Alemania en Brasil 2014 que no veía un equipo que dé la sensación de que son tan invencibles como Francia en este Mundial 2026, porque la realidad es que a paso firme, a paso concreto, Francia parece que no tiene rival en esta Copa del Mundo. Nadie lo incomoda, nadie lo hace sufrir, y la realidad es que Francia le acaba de ganar 2-0 a Marruecos en estos cuartos de final de Copa del Mundo, pero no es solamente el resultado, es la contundencia, es la efectividad, es la jerarquía, aún con un penal errado de Kylian Mbappé en el primer tiempo, muy bien atajado por el arquero Yacine Bonó, que es cierto tiene cierta demora extraña por parte del árbitro argentino Facundo Tello, pero en el segundo tiempo Francia se encontró con ese golazo de Kylian Mbappé y esa contundencia que vuelve a marcar de que Francia es un equipo que realmente avanza en esta Copa del Mundo a paso más firme que cualquiera. Francia es el equipo que más da la sensación de ser invencibles en este mundial. Y es cierto, contra Paraguay la pasó mal, contra Paraguay, un equipo que se replegó, realmente sufrió, le costó romper con el cero, lo pudo abrir solamente con un penal. Y hoy contra una Marruecos que realmente venía a ser ese equipo que le muestre las garras, que le ponga la cara a Francia, se ha encontrado con una Marruecos absolutamente disminuida por la presencia y por la jerarquía francesa. Francia es el equipo que más sensación de candidatura da en esta Copa del Mundo 2026. Y eso lo hace a base de un genial Kylian Mbappé, que con un golazo realmente de otro partido desactiva ese 0-0, lo cambia de palo y cambia la sintonía y la sensación del resultado. Lo había controlado más en el primer tiempo y en el momento en el que Marruecos en cierto punto creció, ahí lo encontró a Kylian Mbappé para hacer el 1-0. Y una vez que te abrís, Francia te pasa factura. Francia avanza en la Copa del Mundo, ya se mete entre los 4 mejores equipos del Mundial y con este 2-0 realmente da la sensación de que no tiene rival y que es un equipo verdaderamente invencible en el Mundial. Veremos si a lo largo del paso del tiempo, veremos si cuando clasifique mañana Bélgica o España a las semifinales de la Copa del Mundo, veremos cuál de los dos es. Yo si me tengo que inclinar con uno, claramente me quedo con España. Yo creo que España va a jugar contra Francia esas semifinales y si hay uno que puede ganarle, da la sensación por lo que ha sido la Nations League del año pasado, por lo que ha sido la Eurocopa 2024 también, eso puede llegar a ser el plantel de Luis de la Fuente, esa puede llegar a ser España, pero me da una sensación extraña, particular, que solamente me había pasado en la vida en mundiales con aquella Alemania de Brasil 2014 que arrolló a Brasil en las semifinales, de que este es un equipo con el mismo nivel de contundencia, el mismo nivel de altura, el mismo nivel de jerarquía, que realmente sentís que no hay un rival que lo pueda realmente incomodar y que lo pueda realmente eliminar, porque lo analizamos en este canal, lo dijimos la semana pasada, Francia contra Paraguay la pasó mal, Paraguay tenía la premisa de, por lo menos si quedo eliminado, molestar a Francia, hacerle la vida imposible, que Francia lo padezca, que Francia la pase mal. Yo creo que eso lo logró, creo que Francia la pasó mal contra Paraguay, no porque haya sufrido en arco propio, sino porque realmente no pudo romper en arco ajeno. Y hoy volvimos a ver una Francia que es arrolladora, porque jugó contra una Marruecos que tenía más jerarquía que Paraguay, que tenía más funcionamiento que Paraguay, que tenía más aptitudes ofensivas que Paraguay y que podía llegar a incomodar mucho más que el equipo de Gustavo Alfaro al seleccionado de Didier Deschamps. Y nos encontramos contra una Marruecos reducida, absolutamente carcomida, por el contexto y por lo que implica el equipo francés. Pero me quiero meter a analizar, más allá de que dé la sensación, y yo creo más de uno, y más los que seguimos vivos en esta Copa del Mundo, los argentinos me entenderán, pensando en una hipotética final, si tiene que ser contra este equipo, y llegás de punto, porque Francia realmente tiene una jerarquía individual, y tiene un funcionamiento, porque ya no es solamente renombre, sino también es funcionamiento colectivo, que realmente da la sensación de que está bastante por encima de sus perseguidores en este mundial, que está lejos de España, que está lejos de Argentina, que está mejor que Inglaterra y que Noruega, ni hablar que Bélgica. Yo creo que realmente esta Francia da la sensación de que nadie se le asemeja. Y después, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Los mundiales son realmente torneos muy emocionales y se puede levantar bien Lamine Yamal y al igual que en aquella Eurocopa dejar afuera a Francia. Y en una hipotética final es un partido emocional. Contra Argentina puede pasar cualquier cosa, mismo caso contra Inglaterra o contra la Noruega de Haaland. Pero si vamos a lo natural, a lo que hemos visto en el transcurso de la Copa del Mundo, quizás sea el seleccionado que menos dudas ha traído desde que arrancó este Mundial 2026. Por eso da la sensación de que es en cierto punto invencible. Pero vamos a hablar de táctica y vamos a hablar de fútbol, porque yo creo que Francia ha logrado en cierto punto, después de haber jugado contra Paraguay, que había mostrado en cierto punto cómo incomodar a Francia, Paraguay abrió a cielo abierto, dio un mensaje de decir, che, este equipo que verdaderamente parece invencible, que parece que no tiene fisuras,
Cuando vos lo marcás de esta manera a la mitad de la cancha, no encuentra los espacios. Cuando vos por afuera le doblás a Dembélé, no se siente del todo cómodo. Barcola había jugado un partido incómodo. Mbappé, más allá del gol, más allá del penal, no había tenido ciertos contactos con la pelota. Es decir, Paraguay había mostrado la manera de cómo hacer que Francia se sienta incómodo defensivamente hablando. Obviamente le había faltado la parte ofensiva, cómo hacer que Francia se sienta incómodo en su defensa, porque Paraguay poco atacó en el partido de octavo de final. Y yo creo que Marruecos entendió el mensaje que había dado Paraguay, que el equipo de Alfaro había mostrado en lo que era su pasaje en aquel partido de octavos, y Marruecos intentó, defensivamente hablando, replegarse por dentro, tapar por fuera, hacer buenos relevos para que no juegue cómodo ni Dembélé por ese lugar diestro, ni tampoco Olise, que hoy jugó a veces recostado hacia la banda derecha con Dembélé, intercambiando cuando no había espacios. Lo mismo por el lado izquierdo, hoy jugó Desiré Doué, jugó Barcola, y también intentó Marruecos doblar esa presión, esa marca, con los retrocesos por fuera de Brahim y de Talbi, más que nada Talbi por la izquierda, Brahim por la derecha. Pero fíjense que hoy Francia, y esto es algo que es verdaderamente importante de entender, Francia es un equipo que hoy volvió a encontrar la manera de romper bloques defensivos bajos y bien compactos, y que realmente ha demostrado ser un equipo que cuando te le cerrás, hoy volvió a encontrar los huecos y hoy volvió a encontrar los espacios. Es un equipo que mueve la pelota a mucha velocidad, desde la derecha hacia la izquierda, de la izquierda hacia la derecha, la bascula con mucha velocidad, y eso hace que Francia logre que en más de una oportunidad las marcas marroquíes, los relevos de Marruecos, hayan llegado más tarde que la pelota. Y eso es algo muy positivo. Francia a veces va más rápido que la marca de sus rivales, y por eso Francia encuentra los huecos, porque más allá de que tiene jugadores con muy buena gambeta, estos son Dembélé, esos son Olise, esos son Desiré Doué y obviamente también Kylian Mbappé, la realidad es que Francia ha logrado, más allá de la gambeta y de la resolución que puedan tener sus jugadores por la materia individual, colectivamente encontrar la manera de desenroscar esos espacios defensivos. Y eso lo hace porque mueve la pelota con mucha velocidad, y eso lo hace también porque tienen un Adrien Rabiot que es fundamental. Adrien Rabiot hace que todo el sistema ofensivo francés de prácticamente 4 delanteros no quede desabastecido en la mitad de la cancha, y además sea ese quinto jugador que, cuando el bloque defensivo marroquí era bajo, se metía entre los volantes centrales de Marruecos para, con sus movimientos, tratar de abrir un espacio. Adrien Rabiot, y abriendo las aguas antes de seguir hablando de los extremos obnubilantes y de los delanteros goleadores que tiene el seleccionado Didier Deschamps, Adrien Rabiot es la compostura y el engranaje necesario, ni siquiera perfecto, necesario para que Francia juegue de esta manera que juega. En la mitad de la cancha hace un trabajo impecable, de la mano de Manu Koné. Para mí hoy fue la figura del partido. Más allá de que uno se queda con el gol de Kylian Mbappé, realmente Manu Koné en la mitad de la cancha como volante central, lo dijimos en aquel partido contra Irak, que obviamente parecía no ser parámetro, porque al fin y al cabo era el partido más accesible que había tenido y que aún tiene Francia en esta Copa del Mundo. Pero Manu Koné es el mejor socio para Adrien Rabiot. Es el que mejor juega como volante central, dando un paso hacia adelante, recuperando pelotas, ganando duelos, mordiendo, presionando cuando tiene que hacerlo, jugando con la pelota a los pies también cuando el juego lo solicita, y haciendo que Adrien Rabiot, en ese paso hacia adelante que hace para tratar de aparecer, de romper la línea y de ser una sorpresa francesa, no quede demasiado lejos, ni cuando Francia tiene la pelota, ni tampoco cuando Francia no la tiene en la presión, que ahora la vamos a explicar también, y que Francia no encuentre ese callejón, esa distancia entre Rabiot y entre el número 5, que sí había tenido entre Rabiot y Tchouaméni en el primer partido contra Senegal. Yo creo que Deschamps, más allá de que Tchouaméni no está al 100% de lo físico y por eso no juega, realmente ha demostrado que Koné para Rabiot es el socio ideal, y cuando juega Koné con Rabiot, ese hueco, ese callejón que aparecía entre el doble 5 francés, no existe más, porque Manu Koné físicamente se ocupa de que eso no exista, porque exige físicamente, porque hace pasos hacia adelante, porque colabora en la marca y en la presión, porque está constantemente atento de que ese hueco, que esa distancia entre Rabiot y él no exista. Manu Koné y Adrien Rabiot de la mitad de la cancha francesa son fundamentales, y obviamente este seleccionado francés se explica con la jerarquía obnubilante de sus delanteros, con un Kylian Mbappé que, más allá de que haya errado el penal, es un futbolista exageradamente resolutivo, porque al igual que lo hablábamos con Messi, al igual que lo hablábamos con Haaland, hay jugadores que en los mundiales están un escalón por encima del resto, y Messi lo es porque erró un penal contra Egipto el otro día y luego resuelve el partido recostándose en la banda derecha, cambiando de rol para poder reencontrarse con su mejor versión. Erling Haaland lo es porque prácticamente no le había tocado en todo el partido contra Brasil, y en dos situaciones lo necesitó Noruega y lo encontró, y Noruega dejó eliminado al equipo de Carlo Ancelotti.
Y Francia tiene en Mbappé otra vez ese futbolista exageradamente resolutivo, porque hoy también erró un penal y hoy en una jugada puntual de espacios reducidos, de poca distancia entre su marcador Diop y el delantero Kylian Mbappé, resuelve una situación con una jerarquía y un movimiento de caderas extraordinario. Kylian Mbappé, más allá de ser un exagerado goleador, porque ya ha llegado a 20 goles mundialistas, ha hecho en Rusia 4, ha hecho 8 en Qatar 2022, ha hecho 8 más en el mundial actual, son 16 entre los últimos dos, más los 4 de Rusia, tenemos 20. La realidad es que Mbappé, más allá de ser un goleador tremendo, es un futbolista muy resolutivo, porque eso que hizo Mbappé en su gol, de arrimar el cuerpo hacia un lado para sacar la pelota hacia el otro lado cuando no había lugar físico por donde pase esa pelota, que es básicamente generar y producir ese hueco, es realmente de un delantero de otra jerarquía. Y Francia tiene, aun cuando no aparecen los espacios, futbolistas muy resolutivos y con muchas características que encuentran justamente producir esos espacios cuando el rival no invita. Porque la realidad es que, a ver, vamos a hablar un poco de Marruecos. Se había defendido bien, más que nada en el primer tiempo. Francia había sido un equipo claramente muy superior al marroquí, porque había tenido mucho la pelota, porque decíamos, lo había hecho con rotaciones entre Dembélé y Olise, a veces Dembélé por fuera y a veces Dembélé por dentro, a veces Olise por fuera y a veces Olise por dentro, siempre con la presencia de Rabiot para moverse en mediocampo marroquí, en ese bloque de Marruecos de 4 defensores, de Lainaoui, de Bouhaddi, siempre cerquita de Bouhaddi muy pendiente a lo que pasaba con Adrien Rabiot, ese movimiento del futbolista francés para siempre quedar cerca del número 14 que tiene el seleccionado francés. Y Rabiot hacía ese rol también para poder desorientar. Bueno, está Mbappé y su trabajo, de Doué, que yo me imagino de Shams, sabía que hoy Marruecos iba a presentar también un bloque bajo y que tenía que desarticularlo, entonces no era partido para Barcola, como lo dijimos el otro día, en materia jerarquía individual, en materia características, Doué mejor para espacios reducidos, Barcola mejor para espacios amplios. Entró Barcola en el segundo tiempo cuando había más huecos e hizo un desastre, tiene velocidad, tiene cambio de ritmo, es un animal Barcola con huecos, pero cuando no están los huecos es mejor Doué para ese rol y para esa interpretación. Yo creo que Francia perfecto, realmente el primer tiempo había jugado bárbaro, redujo a Marruecos, pero Marruecos en la mitad de la cancha y en la defensa había hecho un buen trabajo. Con esa línea de 4 de Hakimi, que a veces jugaba como lateral por la derecha, cuando Marruecos no tenía la pelota, lo hacía en el lugar que le correspondía, con la saga de Diop y Mazraoui, con Salah Eddin en la banda izquierda, pero más que nada con el retroceso de El Ainaoui como volante, de Bouhaddi también, constantemente siguiendo a Adrien Rabiot y ocupándose de que Francia no encuentre ese pase entre líneas por dentro. Francia lo busca mucho, si bien tiene mucha jerarquía por fuera, con los pies de Dembélé por un lado y de Doué por el otro. Francia es un equipo que naturalmente busca asociaciones por dentro. Entonces, el rol de Bouhaddi en volante central de Marruecos estaba justamente en que ese hueco no aparezca y en caso de que Francia lo busque, poder anticipar a esa pelota. Y después estuvo el trabajo también de Brahim en el retroceso por la derecha y del futurista Talbi en el retroceso por la izquierda. Ahí podemos llegar a decir, obviamente en entrenadores distintos, en roles distintos, en funciones diferentes, que Marruecos entendió cuál era la manera que debía trabajar defensivamente para hacer sufrir a Marruecos, visto lo visto contra Paraguay, pero realmente hoy se encontró con una Francia que estuvo mucho mejor que en el partido contra Paraguay. Estuvo más despierta, estuvo más resolutiva, tuvo más inteligencia también y además tuvo mejores soluciones. Olise jugó mejor, Dembélé jugó mejor, Doué jugó mejor, Mbappé jugó mejor. Había encontrado Paraguay un partido defensivamente impecable y además había encontrado de la vereda de enfrente futbolistas incómodos, futbolistas que no habían sido tan resolutivos como siempre. Hoy lo fueron, porque más allá de que Marruecos por lo general se defendió bien y aún así Francia a veces encontró espacios. En la primera que quiso salir a buscar hacia adelante quedó descubierto en el fondo y Francia te hace un desastre cuando te deja espacios. Francia en la primera que encontró descubierto a Marruecos gana el penal a favor que después termina atajando el arquero Bono, que lo erra Kylian Mbappé. Pero Francia demuestra en esta situación puntual que cuando le toca replegarse y le toca defenderse, es un equipo que trabaja cada vez mejor esos bloques defensivos y verdaderamente cuando tiene espacios y cuando tiene huecos, es letal, no lo agarrás de ninguna manera. Dejarle huecos y dejarle espacios a Francia es algo que realmente te puede llegar a condenar para siempre. Y sé que parece una obviedad, porque con estos jugadores, ¿cómo no va a ser una obviedad darle huecos y darle espacios? Bueno, pero en el fútbol también hay que atacar y hay que ir a buscar. Y eso intentó hacer Marruecos, y en la primera, y me animo a decir en la única del primer tiempo, en donde fue un paso hacia adelante, se encontró de contra con ese penal que luego, por fortuna marroquí, termina atajando el arquero Bono. Yo creo,
Y antes de pasar a hablar de algunas que otras cuestiones de Marruecos en la posesión, en la salida y en la presión francesa, que yo creo que son atractivas e interesantes, que Didier Deschamps ha hecho un trabajo extraordinario en juntar tantas figuras sin que aparezca el famoso ego, y además pudiendo combinar colectivamente a estos renombres que tiene Francia. Porque, seamos honestos, la única duda en la previa de la Copa del Mundo era si Francia iba a poder juntar a estas figuras impresionantes que tiene de la UEFA Champions League y conectarlas en una sociedad que funcione, en un equipo que trabaje también colectivamente y no dependa solamente de individualidades, y además correr el ego de lado. Bueno, yo creo que Francia hoy, que se acaba de meter en los 4 mejores de la Copa del Mundo, nos acaba de explicar que ese trabajo de Didier Deschamps ya lo hizo, y además a la perfección. Francia juega bien, Francia tiene sociedades, Francia se conecta, Francia no tiene ego, y cuando hace uso de sus individualidades, lo hace para solucionar problemas. Francia usa las individualidades de manera positiva, no negativamente. No hay jugadores que apuesten a lo individual por sobre lo colectivo, pero sí hay jugadores que saben que tienen el recurso individual para solucionar problemas cuando lo colectivo no sirve y no funciona. Y así es como Francia puede llegar colectivamente a destrabar y abrir cualquier defensa, como lo hizo contra Suecia, por ejemplo, una defensa con algunos huecos que colectivamente Olise encontró a Mbappé en un montón de oportunidades, y en el primer tiempo podría haber convertido 3 o hasta 4 goles. Y cuando no sale ese juego colectivo, porque enfrente hay una defensa que se defiende un poco mejor, como puede ser la paraguaya o como puede haber sido también la marroquí, realmente Francia encuentra en su faceta individual, en el segundo gol de Dembélé, un juego que realmente resuelve problemas y resuelve soluciones. Francia individualmente es un equipo que resuelve y que lo usa como alternativa y lo usa como recurso para cuando las colectividades y el juego colectivo, valga la redundancia, no aparece para solucionar problemas. Y yo creo realmente que ahí está el punto, que ahí está el foco, en que verdaderamente Francia es un equipo superador. Deschamps ha logrado que esos egos se corran de lado y que sea verdaderamente un equipo que colectivamente funcione. Pero realmente cuando Mbappé hacía ese penal, cuando Mbappé tenía la chance de convertir, de patear ese tiro del punto penal que podría haber abierto el partido antes, a mí me llamó la atención, y acá me estoy metiendo en un lugar que no me gusta meterme, porque yo creo que en esta Copa del Mundo estamos viviendo, y me voy a correr de la camiseta argentina, no voy a hablar como argentino siquiera, estamos viendo una campaña anti-Sudamérica fuerte, y esto es algo que no hay que dejar de lado. Yo creo que hay cierta parte del mundo, cierta parte de la cúpula mundial, a la que le está molestando un poquito que Sudamérica no se arrodille contra los grandes, y quizás el principal exponente de eso sea la Argentina, y carga en la volteada de una FIFA corrupta, de una Argentina que se ha beneficiado de los arbitrajes para poder llegar hasta donde está. No sé qué polémica hubo en el partido contra Egipto. De hecho, el técnico Didier Deschamps dijo: ojalá que Facundo Tello y la eterna Argentina dirijan tan bien como lo hizo la francesa de Leteiser en el partido contra Argentina, en el partido entre Argentina y Egipto. Hoy yo creo que Facundo Tello tuvo un partido impecable, porque es llamativo, lo hablamos mucho, lo tenemos de cerca en el fútbol argentino, y está claro que Facundo Tello puede llegar a ser criticado a veces por la vorágine en la que vivimos aquí en el fútbol argentino, un fútbol muy pasional y que a veces mide poco las consecuencias de los actos, de los insultos y demás. Hoy Facundo Tello tuvo un partido impecable. Para mí se equivocó prácticamente nunca, cometió nulos errores, interpretó muy bien el partido. Hay una virtud, yo creo, de los árbitros argentinos cuando salen del fútbol argentino, que es que como argentinos mismos interpretan el juego, interpretan la naturaleza del deporte. Entonces yo creo que Facundo Tello hoy tuvo un partido bárbaro. Ahora, me llamó la atención que haya tardado tanto en confirmar un penal tan evidente a Kylian Mbappé, no porque lo hayan revisado o re-revisado o haya puesto en duda el penal. Sí me llamó la atención que cuando ya estaba convalidado y definido ese penal, lo haya demorado tanto a Mbappé para patearlo. Yo creo que evidentemente a Mbappé eso le molestó, porque automáticamente algo le dijo a Facundo Tello, que obviamente no lo podemos saber porque no estamos al ras del campo de juego como para escuchar esa charla, pero lo concreto es que Mbappé, que ya tenía la pelota en la mano, que ya estaba cara a cara con Bono hace un rato largo, y que tuvo que esperar, que demorar y que trabajar esa ansiedad para poder patear ese penal, no le vino bien que el árbitro argentino lo demore tanto en patear ese penal. Y de alguna manera, si bien es cierto que la tajada de Bono es muy buena, si bien es cierto que el tiro de Mbappé no fue del todo efectivo, no fue del todo contundente como suelen ser los penales de Mbappé, nunca había errado un penal en una Copa del Mundo, lo concreto y lo evidente también es que a Mbappé esa situación no le vino del todo cómodo y probablemente también haya afectado la decisión del tiro del punto penal. Pero, a ver, hablábamos obviamente de la Francia cuando juega descubierta, la Francia también cuando juega cubierta, los movimientos de Olise, la presión. Yo creo que hay que hablar de que Francia ha dominado algo para después pasar a hablar por consecuencia de Marruecos.
y es la manera en la que en la que cuando el partido está 0-0 Francia ocupó los espacios para presionar. Manu Koné siempre es el volante central, eso está claro, lo hemos analizado, lo hemos hablado en más de una oportunidad, y yo ya les he dicho que para mí Manu Koné es el que mejor interpreta ese puesto del número 5 y del volante central para acompañar a Rabiot. Y ahí es cuando Rabiot da un pasito hacia adelante para hacer esa presión, para hacer ese trabajo a la línea de Olise y de Doué. Olise queda por fuera por la derecha, Doué queda por la izquierda como siempre, y Rabiot da un paso hacia adelante para quedar por dentro. 1, 3 y 2 la presión de Francia para la salida marroquí, con Mbappé más arriba y con Dembélé siendo el que más presiona de los 5 mediocampistas ofensivos que va a tener Francia del medio hacia adelante. Repetimos, Koné como volante central es el número 5 y es el que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, para que Francia no quede descompensada y no encuentre huecos por adentro, entre la espalda de Rabiot y la presencia de Manu Koné. Koné se ocupa constantemente de achicar esos espacios para que no haya un futbolista marroquí que pueda ocuparse en ese lugar y hacer uso de ese espacio que podría dejar a Francia si no hace ese movimiento Manu Koné. Rabiot da un paso hacia adelante para poder atacar y para poder tener una presión más intensa y con más hombres. Hacia sus dos costados están Doué por un lado, por la izquierda, recostado perfil natural, y Olise, que suele jugar por dentro con pelota, se recuesta por la derecha para liberarle el carril central a Dembélé, que es el que más se mueve, es el que más corre a los zagueros centrales y a los laterales de Marruecos, y también a Mbappé, que va a ser la compañía, el que lo acompaña siempre por dentro como un centro delantero para poder justamente presionar a Marruecos. Marruecos se ha equivocado en la salida, en más de una oportunidad ha cometido errores por esta buena presión francesa. Yo creo que realmente lo trabaja bien y Didier Deschamps ha encontrado la manera de que Francia mejore en su faceta de la presión. No corren todos, eso es cierto, corre más Dembélé que cualquiera, corre más Barcola cuando juega que cualquiera, pero lo concreto es que ha logrado que Francia presione de manera intensa, alta y compacta, que esto es muy importante porque en el primer partido habíamos destacado los huecos que podía llegar a haber entre los dos volantes centrales de Francia. No existen más, eso lo solucionó la presencia de Manu Koné, pero más que nada ha encontrado Francia la necesidad y la presión para poder recuperar rápido la pelota. Francia es un equipo que tiene estadísticamente dos virtudes. La primera, que remata muchísimo. Todos los partidos lo termina con más de 20 remates, sean a puerto o no, pero remates en fin. Es un equipo con mucha producción ofensiva, que genera mucho por fuera, por dentro, por los extremos, por el carril central también, y que tiene por lo general muchos remates a portería rival. Y la segunda es que Francia es un equipo que recupera rápido la pelota. Francia es un equipo que la tiene mucho. Si miramos la posesión de la pelota en el primer tiempo fue avasallante. Francia muy superior a Marruecos en esa estadística, pero por sobre todas las cosas es un equipo que en el ball recovery, que aparece a veces en la placa de la transmisión, recupera mucho más rápido la pelota que el resto de sus rivales. Eso lo hace porque tiene intensidad, porque tiene juego de presión y porque ahora lo hace de manera compacta e inteligente y muy trabajada además. Francia es un equipo que parece realmente no tener grietas, un equipo prácticamente perfecto. Claramente las tiene, porque todos las tienen y porque en algún que otro pasaje del Mundial las ha mostrado. Nadie ha llegado a un Mundial siendo un equipo perfecto e intachable, eso yo creo que está clarísimo. Ahora, también hay que decir que obviamente Francia es un equipo que tiene cada vez menos grietas, que tiene cada vez menos costillas, que tiene cada vez menos cicatrices, y que yo creo que en cierto punto las pocas que tenían desde que arranque la Copa del Mundo las ha ido corrigiendo Deschamps, con la presencia de Koné, con el trabajo de Rabiot, con la presencia y la rotación de Barcola y de Doué, más que nada con la presión, con la intensidad, con los remates y con el ego. Francia es un equipo que hasta acá parece que tiene pocas dudas y por eso es el principal candidato a ganar este Mundial, y por eso decíamos hace un rato cuando arrancábamos el análisis que es un equipo que parece por momentos invencible. Pero Marruecos tenía un trabajo también en la vereda de enfrente para que Francia, esa presión que sabemos que Francia tiene y que además la hace muy bien, no pueda surtir efectos y hasta para Marruecos pueda ser algo virtuoso propio. Sabemos que Marruecos es un equipo naturalmente directo, que cuando recupera la pelota trata de salir rápidamente de contraataque, porque tiene jugadores rápidos, tiene a Kanous, tiene a Brahim, tiene a Unagi que la maneja bárbaro, tiene a Talbi por afuera también, que ahora tiene mucha velocidad. Ya no está Saibar y el que aparece en ese lugar es el número 7 Talbi, pero lo concreto es que Marruecos, sabiendo que es un equipo que es naturalmente directo, que cuando recupera busca lastimar y busca jugar rápido hacia adelante, en la velocidad de sus delanteros, hoy, ante la presión francesa, entendió que cuando sacaba la pelota jugando desde abajo, que cuando la posesión nacía de tenencia marroquí, tenía que jugar lento, tenía que jugar cansino, tenía que jugar seguro, para hacer que Francia dé ese paso hacia adelante y poder encontrar a la espalda de esa presión francesa algún que otro hueco y algún que otro espacio. Lo intentó mucho, más que nada en el primer tiempo. El problema fue que pocas veces le salió, porque hoy prácticamente este rol de Hakimi, que siempre pasa al ataque y que siempre es un delantero más criterioso además para entender
dónde ubicarse, no surtió demasiados efectos, porque hoy realmente Marruecos no tuvo tanta efectividad del medio hacia adelante, atacó poco, además tuvo pocas jugadas de peligro a lo largo de los 90 minutos. Y realmente Hakimi ha pasado poco al ataque, las pocas que ha pasado ha liberado ese espacio por la izquierda de Francia, por la derecha de Marruecos, por donde vino el penal francés en el primer tiempo. Y hoy yo creo que ese trabajo que Marruecos había muy bien entendido que tenía que hacer para cuando Francia da el paso hacia adelante, encontrar en una pelota larga el hueco y el callejón a su espalda, Marruecos no lo pudo hacer porque Francia la presión la trabajó verdaderamente bien. Fueron más las pelotas que Marruecos perdió en salida y no pudo hacer uso de ese trabajo de contrapresión para con Francia, de las que realmente le salió y encontró huecos a la espalda francesa. Yo creo que Francia la presión la está trabajando cada vez mejor y eso lo hace porque con él, porque Rabiot hacen un trabajo impecable en la mitad de la cancha. Y después, a ver, la realidad es que Marruecos obviamente tiene mucha jerarquía. Hoy ha jugado con Canudo delantero, con Ogunagi detrás de él, con Brahim de un lado, con Talbi del otro. Obviamente es un equipo que tiene muchos jugadores, que tiene mucha jerarquía y que además es un equipo que viene teniendo un proceso. Marruecos es una selección con un proceso enorme, que le viene dando muchos resultados y que realmente está a la altura de jugar esta clase de escenarios mundialistas, jugar cuarto de final de Copa del Mundo. Ya no son más palabras mayores para Marruecos. Ahora, hoy jugó contra un equipo que estaba muy superior en materia jerarquía y en materia trabajo que Marruecos y se vio reducida. Hoy volvimos a ver una Marruecos que se pareció más a la de antes de este proyecto superador y ganador, que pasó por medalla de bronce en Juegos Olímpicos, medalla de bronce Qatar 2022, campeón del Mundial Sub-20 en Chile el año pasado y también el campeón no campeón de la Copa Africana de Naciones en este último periodo. Marruecos hoy se vio reducida por Francia. Francia hoy le jugó de tal manera, con tal intensidad, con tanta jerarquía, con un avasallante Kylian Mbappé y con unos buenos Olise, Dembélé, Desiré Doué, un buen ingreso de Bradley Barcola también, que realmente ha demostrado que Marruecos hoy ha estado chiquitita en comparación al buen trabajo y al buen partido que hizo Francia en los 90 minutos hoy en Boston en el Gillette Stadium. Francia es el equipo que avanza a la próxima ronda del Mundial, lo hace además estando seguro de sí mismo, con contundencia, siendo claramente el más candidato a ganar esta Copa del Mundo y hasta acá sin fisuras. Francia es un equipo que tiene pocas fisuras y por eso da la sensación de ser invencible hasta acá en esta Copa del Mundo. Tiene un pero. Salió lesionado Mbappé, o por lo menos con alguna molestia, y hemos visto que tuvo en su tobillo algún que otro mecanismo, una tecnología que parecía ser para deshinchar un tobillo. Yo creo que fue no por el calor, como dijeron en la transmisión, obviamente hay que ver y estar allí para preguntar y para averiguar. Más bien me pareció que Mbappé había quedado dolorido por el choque con Diop. Eso fue lo que a mí me dio la sensación. Y que Mbappé, que no creo que esté lesionado y no creo que se pierda una hipotética semifinal de la Copa del Mundo, creo que por precaución y ante cierto dolor, y además obviamente por el calor y la humedad, prefirió salir para no exponerse y no forzarse demasiado. Yo creo que Mbappé va a estar. Ahora hay que ver cómo va a estar, porque probablemente eso sea hoy y mañana un tobillo hinchado y hoy y mañana probablemente alguna que otra, no te digo resonancia, me parece exagerado, pero alguna que otra revisión médica para saber el estado de ese tobillo de Mbappé, que yo creo en ese golpe, en ese choque con Diop, que fue el único amonestado del partido además, es donde termina finalmente doliéndole y sale por precaución después. Pero la realidad es que Francia ha jugado un partido fenomenal. Francia con mucha contundencia, con mucha jerarquía, con mucha categoría también, avanza a la semifinal de la Copa del Mundo, se mete entre los 4 mejores del Mundial. Señores, Francia jugando así parece que verdaderamente es invencible, pero por fortuna esto es fútbol. Y en el fútbol, dinámica de lo impensado, escribió alguna vez un genio para describir este deporte impredecible, este deporte en donde realmente nunca sabés qué es lo que va a suceder. Francia avanza a paso firme y parece que es el principal candidato que tiene esta Copa del Mundo a ganarla, pero por suerte el Mundial es de fútbol y no es de otro deporte. Y este Mundial, al ser de fútbol, nos hace que por lo menos sigamos pendientes de que Francia puede llegar a jugar y puede llegar a perder también contra cualquiera. Espera contra España o contra Bélgica, esos serán los rivales de Francia en las semifinales de la Copa del Mundo, y en una hipotética final sus rivales no salen de Argentina, de Suiza, de Inglaterra y de Noruega. Allí va Francia, que sigue haciéndose cargo del traje del candidato mundialista y se acaba de meter entre los 4 mejores del mundo otra vez y por tercera vez consecutiva. Allí va por su tercera final consecutiva también. Ya jugó Rusia, ya jugó Qatar y ahora quiere jugar México, Canadá y Estados Unidos. Señores, muchas gracias por ver, muchas gracias por acompañar. Nos reencontramos ¿cuándo? Mañana, obviamente, porque sigue la Copa del Mundo. Mañana juega España y ahí vamos a estar para analizar en ese video. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Mañana juega España y lo vamos a estar analizando. Muchas gracias y nos vemos cuando juegue España en el día de mañana.